Dios te bendiga, mamita bíblica. Retomamos la lectura de Cómo criar a los hijos varones, escrito por el doctor James Dobbs, y hoy el capítulo 4, Espíritus heridos. Tal vez algunos de mis lectores se pregunten en ese momento, ¿por qué hablar solamente de los muchachos? ¿Por qué no considerar también las necesidades de las muchachas? La respuesta es que hoy en día los muchachos, aún más que las muchachas, tienen grandes problemas. Por 3 décadas hemos escuchado que las muchachas son discriminadas, acosadas sexualmente, tratadas irrespetuosamente y despreciadas en las escuelas. Esas afirmaciones tienen alguna validez y se están tomando medidas para encarar ese problema. Pero un grupo de científicos sociales está advirtiéndonos de una crisis entre los varones como nada de lo que hemos visto antes, mientras que muchos niños están haciéndole frente adecuadamente. Una considerable minoría está luchando con desconcertantes presiones y fuerzas sociales con las que los varones de años atrás no tuvieron que enfrentarse. Podemos decir que para algunos nada más que tratar de sobrevivir emocionalmente es abrumador. Veamos los hallazgos que nos han hecho llegar a la conclusión de que hoy en día muchos varones están fracasando y la inmensa mayoría de ellos son influenciados negativamente por la cultura. Cuando se compara a los muchachos con las muchachas, es 6 veces más probable que ellos tengan dificultades de aprendizaje. 3 veces más probable que los inscriban como drogadictos y 4 veces más probable que les diagnostiquen que tienen trastornos emocionales. Ellos se encuentran en un riesgo mayor de padecer de esquizofrenia, autismo, adicción sexual, alcoholismo y enuresis y de practicar toda clase de comportamiento antisocial y criminal. Es 12 veces más probable que ellos maten a alguien y su índice de mortalidad en accidentes automovilísticos es 50% mayor. 77% de los casos de delincuencia presentados ante los tribunales tiene que ver con personas del sexo masculino. Pero hay más, en 2 veces más probable que los varones menores de 15 años de edad sean admitidos a hospitales psiquiátricos, y en 5 veces más probable que sean varones los que se suiciden. 80% de los suicidios son cometidos por varones de menos de 25 años de edad. Los casos de suicidio entre los varones adolescentes de la raza negra han aumentado el 165% solamente en los últimos 12 años. Los varones abarcan 90% de las personas que están en programas de tratamiento para la adicción a las drogas y 95% de todos los jóvenes involucrados en los tribunales de menores. El doctor Michael Gurian, psicoterapeuta y autor del libro La maravilla de los muchachos, que es un éxito de librería, dijo que la confusión y la insatisfacción de los varones son particularmente evidentes en la educación pública. Desde los grados de la escuela primaria hasta el final de la escuela secundaria, los varones reciben calificaciones más bajas que las muchachas. Los varones son retenidos en el 8º grado 50% más frecuentemente que las muchachas. Al llegar a la escuela secundaria, 2/3 partes de los estudiantes que están en clase de educación especial son varones. Ahora, son menos los varones que asisten a la universidad y que se gradúan de ella. Actualmente 59% de todos los candidatos a títulos de maestría son mujeres. Y el porcentaje de hombres en la educación profesional a nivel de graduados está disminuyendo cada año. Cuando los estudiantes de 8º grado se les pregunta acerca de su futuro, es 2 veces más probable que sean las muchachas en vez de los varones, quienes digan que quieren dedicarse a una carrera en administración o en alguna otra profesión o negocio. Los varones experimentan más dificultades para adaptarse a la escuela. Tienen hasta 10 veces más probabilidades de padecer de hiperactividad que las muchachas y representan 71% de todas las suspensiones escolares. Tal vez la evidencia más inquietante de la crisis ha tenido que ver con el aumento de la violencia entre los varones, especialmente los tiroteos escolares, el intento, Colorado, Jonesboro, Arkansas, Springfield, Oregón, Paducah, Kentucky, California y El Cajón, California. Lamentablemente es probable que haya otros acontecimientos sangrientos para el tiempo en que este libro sea publicado. Hasta este momento la mayoría de los jóvenes asesinos
Han sido varones de la raza blanca que no pudieron explicar por qué quisieron matar a sus compañeros de clase y a sus maestros. Cuando los asesinos que sobrevivieron les pidieron que explicaran cuáles fueron sus motivos, sencillamente dijeron: yo no sé. Varios se refirieron al acoso de sus compañeros parecido al que nosotros los adultos experimentamos y que aprendimos a hacerle frente cuando éramos niños. Uno de los asesinos en Springfield, Oregón, fue un muchacho de 15 años llamado Kip Kinkel. Él asesinó a sus padres y después les disparó a 27 de sus compañeros de clase en la escuela secundaria de Springfield. 2 de ellos murieron. Lo siguiente es parte de la transcripción de la entrevista que los investigadores le hicieron a Kinkel unas pocas horas después que había matado a su padre y luego a su madre. Agente de policía no identificado. Tú te le acercaste caminando por detrás de él y le diste un tiro en la cabeza. ¿Es cierto eso, Kinkel? Básicamente sí. Agente, ¿cuántas veces le disparaste, Kinkel? Un agente. ¿Y dónde le dio la bala, Kinkel? Más o menos cerca de la oreja. Oh, Dios mío, yo amaba a mi papá, por eso tuve que hacerlo. Agente, ¿lo amabas? Así que por eso tuviste que matarlo, Kinkel, sí. Oh, Dios mío. Mis padres eran buenas personas, no sabía qué hacer porque, oh Dios mío, mi madre estaba a llegar a casa. Oh Dios mío, gente, ¿sabías que eso era malo? Kinkel no tenía otra alternativa. Eso era lo único que yo podía hacer. ¿Quién puede decir con seguridad qué fue lo que motivó a Kip a pegarle un tiro a su padre a pesar del amor que declaró tenerle? Sin embargo, sabemos que hay un denominador común entre él y muchos de los otros jóvenes que han matado despiadadamente a sus compañeros. Es una ira interna que casi no se puede explicar. Un investigador cree que típicamente esos muchachos no saben hasta el último momento si van a cometer un homicidio, un suicidio o ambos. Aunque hoy en día hay millones de otros adolescentes que nunca recurrirían a semejante violencia, ellos también están enfrentándose a su propio tipo de enajenación. Francamente, algo anda terriblemente mal hoy en día. ¿Cómo podemos explicar este volcán de emociones que arde dentro de muchos muchachos, varones? ¿Y quién puede prever lo que el mismo presagia para la clase de hombres en que ellos se convertirán? ¿Y cuál es la causa del creciente número de varones adolescentes que simplemente no están triunfando en el mundo de hoy en día? Estas son preguntas desconcertantes y sus respuestas son variadas y complejas. En los capítulos siguientes hablaré acerca de los factores fundamentales y sugeriré lo que los padres y los maestros pueden hacer para ayudar. Pero primero veamos más de cerca la vida emocional de los niños hoy en día y la preponderancia de un fenómeno inquietante llamado espíritus heridos. Actualmente más que nunca, los varones están experimentando una crisis de confianza en sí mismos que llega hasta lo más profundo de sus almas. Muchos de ellos crecen creyendo que los padres no los aman y que sus compañeros los odian o no los respetan. Esto trae como resultado una forma de odio de sí mismos que frecuentemente sirve como un preludio de la violencia, la drogadicción, la promiscuidad y el suicidio. Eso ayuda a explicar por qué los varones y las muchachas hacen cosas que de otra manera no tendrían sentido, tales como cortarse la carne, perforarse partes sensibles del cuerpo, hacerse tatuajes de pies a cabeza, tomar drogas peligrosas e identificarse con la muerte. La perversión y las ceremonias satánicas de algunos de ellos se ha dicho que lloran con balas. Para algunos niños el síndrome del espíritu herido comienza muy temprano, como consecuencia del abuso y del abandono. Puede ser que los niños y las niñas muy pequeños cuyas necesidades básicas permanecen insatisfechas, nunca se recuperan completamente, llegan a experimentar grandes impedimentos psicológicos y neurológicos, como veremos dentro de un momento. ¿Por qué está sucediendo esto? 77% de los padres que le hacen daño a sus hijos o lo descuidan, abusan de sus propios cuerpos por medio del consumo excesivo del alcohol o de adicciones a otras sustancias que alteran la mente. Difícilmente una persona podrá cuidar y amar a un niño mientras está borracha o endrogada. Por supuesto, no todas las personas de abuso están relacionadas con el consumo de sustancias químicas. Sencillamente muchos padres están demasiado ocupados y distraídos o son demasiado inmaduros y egoístas para satisfacer las urgentes necesidades de los bebés y los niños que empiezan a andar. El divorcio, cuando ocurre, hace que los adultos desvíen la atención de sus hijos y que la concentren en sus propias circunstancias difíciles.
Esta ruptura del compromiso entre los padres que ocurre en nuestro mundo agitado y vertiginoso surgirá repetidas veces en esta disertación acerca de los varones. Es el problema fundamental que asedia a los niños hoy en día. El descuido persistente de los niños y las niñas durante los primeros 2 años de su vida es psicológica y neurológicamente devastador. El cerebro es un órgano interactivo y dinámico que necesita estímulo desde el mundo exterior, y cuando a los niños se les ignora y maltrata o se les lleva de una persona a otra para que los cuide, se producen daños terribles en su capacidad para pensar. Mientras más intenso sea el abuso, mayor será el daño que se le habrá hecho. Esta idea ha sido confirmada por los cientos de millones de dólares invertidos por el gobierno federal de Estados Unidos en investigaciones médicas y del comportamiento enfocadas no solamente en niños, sino también en adolescentes de los cuales abusaron horriblemente cuando eran bebés. Algunos de ellos estuvieron en sus cunas por días mientras tenían puestos los mismos pañales sucios que les quemaron el trasero, o sus padres que estaban mentalmente enfermos o adictos a la cocaína los golpearon o los metieron en agua hirviendo. Los investigadores dicen que el descuido o el rechazo de esta clase hace que el cuerpo de un niño produzca cantidades significativas de las hormonas cortisol y adrenalina. Estas sustancias químicas se mueven a través de la corriente sanguínea hacia áreas del cerebro, elegidas como blanco, que están relacionadas con la compasión y la conciencia. El daño causado allí a senderos neuronales críticos nunca se repara y finalmente limita las habilidades de que más tarde en la vida la persona sea sensible a otros. Por eso muchos de los muchachos más violentos tienen dañado el cerebro, bastante literalmente. Estos estudios ayudan a explicar por qué una cantidad cada vez mayor de adolescentes parecen no tener conciencia acerca de matar o mutilar a víctimas inocentes. Un muchacho de 14 años de edad le disparó a un hombre que estaba sentado en su auto frente a una señal de alto. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo que porque el hombre lo miró de una manera rara. Otro muchacho estaba cerca de la entrada de una tienda y asesinó a un cliente solo para divertirse viéndolo morir. Estos jóvenes asesinos, de los cuales casi todos son varones, típicamente no expresan ningún arrepentimiento o remordimiento por su brutalidad. Robin Carlsmore, coautora del libro Ghosts, Fantasmas en la guardería infantil siguiendo el rastro de la violencia, dijo que una nación de bebés ignorados y descuidados emocionalmente ha creado una línea de montaje de niños que conduce directamente a nuestras cárceles. Por supuesto, hay otros factores que hieren el espíritu. Uno de ellos es el énfasis extremo en la imagen de sí mismo, que ahora invade las almas de los niños muy pequeños. La vida puede ser difícil para el muchacho que es extraño o diferente en una manera obvia. Tiene la nariz torcida o la piel llena de manchas o marcas de granos, o el pelo demasiado rizado, demasiado lacio, o los pies o el trasero muy grandes, o es visco, tiene las orejas salidas. Los que tienen el pelo rojo pueden ser víctimas de burlas crueles desde los años preescolares. En realidad, un jovencito o jovencita puede ser físicamente perfecto, excepto por una sola característica que le avergüenza, pero bajo un ataque de burlas. Él o ella se preocupará solamente acerca de ese defecto como si fuera lo único importante en la vida, y por un tiempo así es precisamente. El autor Frank Peretti creó el término espíritus heridos y lo utilizó como el título de su excelente libro basado en su propia experiencia de la infancia. Él nació con un tumor en la mandíbula que lo desfiguró y lo condujo a ser objeto de burlas despiadadas durante su infancia. Se veía a sí mismo como un monstruo, porque eso era lo que otros niños lo llamaban. Y a Frank le hace compañía a millones de otros que han vivido años de rechazo y burlas debido a una anormalidad física o a una característica desagradable. Esta vulnerabilidad a los compañeros siempre ha sido parte de la experiencia humana, pero hoy en día los niños y los adolescentes son aún más sensibles a ella. La razón es que la cultura popular se ha convertido en una ama tiránica que cada vez exige una conformidad mayor a su ideal cambiante de perfección. Por ejemplo, si usted ha tenido la ocasión de ver una película antigua de Elvis Presley,
Se habrá dado cuenta de que las muchachas que desfilaban en bikinis tenían un poco de sobrepeso y se encontraban ligeramente fuera de forma. Y allí estaban, retorciendo su corpulenta parte trasera para satisfacción de Elvis y de los otros hipersexuados miembros de su conjunto musical. Pero esas actrices que parecían tan seductoras en 1960, hoy en día no podrían triunfar en el programa de televisión Baywatch. La mayoría de ellas necesitarían pasar 1 año o 2 en el gimnasio y someterse a una operación para agrandarles los senos. En la época del famoso pintor holandés Rembrandt, las mujeres que eran consideradas como excepcionalmente bellas eran las que estaban verdaderamente gordas. Hoy en día la flaqueza extrema, los cuerpos duros se han convertido en el ideal, a veces aproximándose a la masculinidad. En resumen, la norma de perfección se ha elevado, ya ha quedado fuera del alcance de la mayoría de los niños y niñas. Los medios de comunicación y la industria del entretenimiento son mayormente responsables del ataque que estamos viviendo en la actualidad. Alaban las imágenes de la perfección corporal, incluyendo supermodelos, compañeros de juego, nenas y machotes. El efecto final en los niños y los adolescentes es profundo, no solamente en este país, sino también en el mundo entero. Vimos ejemplos impresionantes de eso cuando por primera vez la transmisión de la televisión occidental vía satélite llegó a las islas del Pacífico Sur. Mostró las imágenes de actrices bellísimas y muy delgadas, que eran las protagonistas de un programa titulado Melrose Place, Beverly Hills, 90-21-0, y de otros espectáculos dirigidos a los adolescentes. 4 años después, una encuesta de 75 muchachas de las Islas Fiji demostró cómo sus actitudes habían sido moldeadas o deformadas por lo que habían visto. Casi inmediatamente las muchachas comenzaron a vestirse, a intentar arreglarse el pelo como las mujeres occidentales. La doctora Annie Beecher, directora de investigaciones del Centro de Trastornos Alimenticios de Harvard, también observó cambios graves en los hábitos alimenticios entre las adolescentes de las Islas Fiji. La probabilidad de que las que vieron la televisión 3 veces por semana o más que percibieron a sí mismas como demasiado grandes o demasiado gordas fue 50% mayor que la de aquellas que no la vieron. Más del 62% de ellas había intentado hacer dieta durante las 31 días anteriores. Un muchacho o una muchacha no tiene que ser obeso para sentir esta presión. Un estudio que hace algunos años se llevó a cabo en la Universidad de California demostró que el 80% de las niñas de 4º grado estaban intentando hacer dieta porque se veían a sí mismos como gordas. Otro estudio que también se realizó hace tiempo dio a conocer que la mitad de los niños de escuela primaria de 8 a 11 años de edad informaron que no estaban contentos con su peso. Creo que estas cantidades serían aún más impactantes hoy en día. La doctora Mary Sanders y sus colegas de Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford hicieron conjeturas acerca de que las causas fundamentales de la anorexia nerviosa, la bulimia y otros trastornos alimenticios podrían estar relacionados con estas experiencias a temprana edad. Ella y sus colegas creen que los jóvenes de hoy en día están sumergidos en una cultura en la que los mensajes acerca de hacer dieta son predominantes. ¿Se imagina por qué? Porque los mensajes acerca de la gordura son tan increíblemente amenazadores que hasta las personas que están delgadas se aterrorizan ante la posibilidad de ganar peso. Con razón, los trastornos alimenticios están extendiéndose mucho entre los jóvenes y parece que esta obsesión con el peso afectó a la difunta princesa Diana del Reino Unido, de quien muchos dirían que fue la mujer más atractiva y bella del mundo. Por seguro, ella fue una de las mujeres más fotografiadas según fue evidenciado por los paparazzis, que la siguieron hasta el último momento de su vida. Ninguna otra persona produjo el nivel de apoyo para obras de caridad y otras causas como Diana, la princesa de Gales. Al tener en cuenta su atractivo y su belleza y su enorme influencia en el mundo entero, no es casi incomprensible que la princesa Diana tenía una imagen muy mala de sí misma, que no le gustaba lo que veía cuando se miraba en el espejo y que por algún tiempo luchó con un trastorno alimenticio. ¿Cómo puede ser que una mujer de tanta riqueza y popularidad llegara a descender a semejante estado de aversión de sí misma y depresión? Tal vez el dañado concepto de sí misma que la princesa Diana tenía no fue algo tan extraño como pudo haber parecido. Nuestro sistema de valores está organizado de tal manera
que pocas mujeres se sienten totalmente bien acerca de sus cuerpos. Hasta las competidoras por el título de Miss América y Miss Universo admitirían, si son sinceras, que le molestan sus defectos físicos. Si personas a las que Dios ha bendecido con una gran belleza y atracción luchan frecuentemente con los sentimientos de incapacidad, imagínense cómo se sentirán sus hijos o hijos adolescentes que están flacuchos acerca de los cuerpos imperfectos que nacieron. El culto a la belleza es una maldición internacional que plaga a cientos de millones de personas, la mayoría de ellas jóvenes con una sensación de inferioridad. Hasta la difunta princesa Diana fue víctima de ello. Ahora bien, los ejemplos que he provisto en cuanto a esto han tenido que ver principalmente con muchachas y con mujeres, porque también son de importancia en cuanto a los muchachos y los hombres, porque esta preocupación con la perfección física y la imagen de sí mismo se ha convertido en un grave problema tanto para las personas del sexo masculino como para los del femenino. Las investigaciones revelan que no hay diferencia entre los sexos en cuanto a esto. Los muchachos quieren desesperadamente ser grandes, fuertes y bien parecidos. Cuando tienen más o menos 4 años, flexionan los bíceps, levantando los brazos, cierran el puño, apuntan hacia el bulto que se ve donde probablemente algún día crecerá un músculo. Tócalo, papá, dicen, ¿ves lo grande que está? Se supone que los padres respondan, sí, hijo, está fuerte de veras. Los muchachos pequeños se ponen capas de Superman y Batman, ropa de vaquero y chistosos taparrabos como los que se ponía Tarzán porque quieren demostrar que son malos, queriendo decir fabulosos. Estas ansias masculinas de tener poder son las que hacen que los muchachos peleen, se trepen, luchen y se jacten. Así están hechos. Por eso cuando un muchacho está atrasado en su desarrollo o es más pequeño que sus compañeros, frecuentemente padece de problemas relacionados con su imagen de sí mismo. Póngase en el lugar de un muchacho muy pequeño, que hasta es más bajo de estatura que las muchachas y le falta la fuerza necesaria para competir en los deportes, al cual todos los demás en su clase le hacen burlas, lo maltratan y lo llaman enano, mequetrefe o mosquito. Después de aguantar esa clase de acoso por algunos años, su espíritu comienza a sangrar. Recuerdo una ocasión en la que yo estaba sentado en mi auto junto a un restaurante de comida rápida, comiendo una hamburguesa con papas fritas. Eso fue antes que un ataque al corazón me quitó el gozo de comer algunas cosas sabrosas. Miré de casualidad por el espejo retrovisor y vi al gatito más sucio y flaco que uno se puede imaginar, caminando por un saliente del edificio. Se veía tan digno de lástima y enfermo, y las personas desamparadas siempre han sido mi debilidad, y también los animales. Y no pude dejar de hacer algo por aquel infeliz gato. Salí del auto, arranqué un pedazo de mi hamburguesa y se lo tiré. Pero antes que él lo pudiera alcanzar, un enorme gato saltó desde los arbustos, atrapó el bocado y se lo tragó. Sentí lástima por el gatito, que se dio media vuelta y huyó a esconderse en las sombras. Aunque lo llamé y le ofrecí otro bocado, estaba demasiado asustado para salir de nuevo. De inmediato recordé mis años como maestro de escuela intermedia. Cada día había adolescentes que estaban tan necesitados y tan desamparados como aquel gatito. No era comida lo que necesitaban, sino amor, atención y respeto. Algunos estaban casi desesperados por conseguirlos, y cuando se atrevían a abrirse y tratar de alcanzar una oportunidad, como pedir una cita a una muchacha o ir a un juego deportivo, uno o varias de los muchachos populares le atemorizaban y los hacían huir para esconderse en las sombras, asustados y solitarios. Esto sucede frecuentemente en las escuelas. Hace algunas semanas una madre me llamó para decirme que estaba muy preocupada acerca de su hijo de 12 años de edad llamado Brad. 2 noches antes, ella lo había encontrado llorando y le insistió en que le dijera ¿por qué? Entre lágrimas el muchacho le dijo con disgusto que no quería seguir viviendo y que había estado buscando una manera para suicidarse. Había leído que la pasta dentífrica podría ser dañina si se tragaba, así que estaba pensando comerse un tubo entero. Su familia de este joven es una de las más fuertes e impresionantes que he tenido el privilegio de conocer. Sin embargo, delante de las narices de los padres, su querido hijo estaba considerando suicidarse. Brad había sido siempre un buen muchacho, que tenía muchos amigos, pero se le había presentado un problema al que no le podía hacer frente.
Después de abrirse paso a través de la crisis, los padres se enteraron de que un muchacho en la escuela se había estado burlando de las orejas de Brad porque las tenía un poco salidas. Aquel abusador había hecho sentir como la persona de aspecto más raro de toda la escuela. Cuando se cruzaban en el vestíbulo, el acosador se ponía las manos detrás de las orejas y las empujaba hacia adelante. Tal vez algunos de mis lectores piensen que la crisis personal de Brad era una tontería. He escuchado a algunas personas decir acerca de situaciones parecidas: vamos, eso es solamente cosa de niños, él superará ese problema. Todos hemos pasado por momentos como ese, y tienen razón. La mayoría de nosotros hemos sido objeto de burlas de parte de nuestros compañeros. Pero nunca debemos subestimar la angustia que puede causar una situación que a un adulto le parece que no es gran cosa, sobre todo cuando tiene que ver con niños que ya han sido heridos de otras maneras. En el caso de Brad, hasta le quitó el deseo de seguir viviendo. Los padres nunca deben hacer caso omiso de una experiencia de esta índole, ni tampoco se les debe dar una poca importancia a las advertencias de suicidio. Aunque usted esté criando a sus hijos en un ambiente saludable, seguro y amoroso, debe mantener sus ojos y oídos abiertos durante sus años de la adolescencia. Las emociones de los adolescentes son volubles y pueden conducir a situaciones peligrosas que se materializan de repente. Los muchachos con más frecuencia que las muchachas se comportan de manera antisocial cuando los acorralan. Entonces, ¿qué debe hacer usted cuando ve que un niño está siendo acosado por sus compañeros? En el caso de Brad, le aconsejé a su mamá que hablara con la madre del abusador. En vez de atacar a su hijo verbalmente, lo cual había provocado una represalia instantánea y más problemas, sugerí que la madre de Brad explicara que ella tenía un problema y agradecería que la mamá del otro muchacho la ayudara a manejar la situación. Y eso fue lo que hizo. Las dos mujeres conversaron y trataron sus mutuas preocupaciones. Aunque la madre del otro muchacho fue algo defensiva, el acoso terminó y el problema fue enterrado. También la familia de Brad buscó asesoramiento personal para ayudar a su hijo a enfrentarse a los problemas más profundos relacionados con la imagen que tenía de sí mismo y con las inseguridades personales que había surgido. Además, le sugería a su mamá, y ahora le sugiero a usted, a riesgo de que parezca que hay un interés personal de mi parte, que obtuviera un ejemplar de mi libro y mi serie de cassettes titulados Preparémonos para la adolescencia. No están dirigidos a los padres, sino a los preadolescentes. El primer libro y el primer cassette tienen que ver con el ataque a la autoestima, que es casi seguro que ocurra en los primeros años de la adolescencia. En ellos también se le dice a los muchachos y a las muchachas cómo se deben preparar para estas experiencias. Si los adultos sabemos que estos días difíciles vendrán y no hacemos un esfuerzo para ayudar a nuestros hijos a prepararse para ellos, no estamos realizando nuestro trabajo. Los detalles están en el libro y en los cassettes, y espero que les sean de utilidad. A propósito, el consejo que le di a la madre de Brad era algo riesgoso. Yo sabía que ella podía ponerlo en práctica, porque es una mujer muy prudente y no se comporta de manera amenazadora. Pero su conversación con la otra mujer acerca de su hijo fue difícil y pudo haber tenido un efecto contraproducente. Las madres se pueden enojar terriblemente cuando alguien critica a sus hijos. Además, algunas madres no tienen control sobre sus hijos rebeldes y no podrían resolver el conflicto aunque quisieran. En esos casos se puede tratar otros métodos. Algunos de ellos no son muy útiles. Cuando yo era psicólogo escolar, conocí a una madre que se enojó tanto porque un abusador estaba acosando a su hijo que se las arregló para acorralar al auto. Ella habló con él como le hubiera hecho un sargento de infantería de Manina entrenado a una recluta. Algunos días después vi a aquel abusador y todavía estaba pálido. Le pregunté qué te dijo la señora Jordan. Me contestó, ella me dijo que si no dejaba a su hijo en paz, me iba a matar. Obviamente, esa no era la mejor solución, pero le voy a decir algo. La señora Jordan le hizo entender claramente que no le iba a permitir que siguiera abusando de su hijo. Y ese abusador desapareció silenciosamente en las sombras de la noche. Tiene que haber una mejor manera de proteger el espíritu de su hijo. Tal vez requiera medidas extraordinarias e inconvenientes.
En cuanto a mí, yo no permitiría que mi hijo permaneciera en un ambiente abusivo. Si me diera cuenta de que era peor que el relacionado con los problemas insignificantes que suelen ocurrir entre los niños. Si los compañeros de su jovencito comenzaran a estar en contra de él